Desde que el ser humano aprendió a trazar un círculo, algo cambió. No era solo una figura. Era una pregunta. ¿Por qué estas formas aparecen una y otra vez? En templos antiguos. En manuscritos olvidados. En la naturaleza. Y, curiosamente, también en nuestro propio cuerpo. Algunos creen que es coincidencia. Otros, que es matemática. Y otros, creen que es el lenguaje secreto del universo. Esta noche, en el umbral de la fogata, vamos a hablar de un hombre que aseguró haber descifrado ese lenguaje. Su nombre es Drúmbalo Melquisedec. Para algunos, un maestro espiritual que reveló un conocimiento antiguo perdido. Para otros, una figura polémica que mezcló geometría, misticismo y conciencia. De una forma que desafía a la ciencia moderna. Su idea central gira en torno a algo llamado la geometría sagrada. Y un símbolo en particular. La flor de la vida. Un patrón formado solo por círculos. Pero que, según él, contiene el mapa completo de la creación. ¿Es esto un conocimiento ancestral olvidado? ¿Un poderoso símbolo espiritual? ¿O simplemente una interpretación moderna, envuelta en misterio? Antes de creer, antes de negar, primero, necesitamos entender quién fue Drúmbalo Melquisedec. ¿Y de dónde vienen estas ideas? Acompáñame. Porque lo que sigue no es solo una historia espiritual. Es un viaje entre el mito, la geometría y los límites de lo que llamamos verdad. El hombre que hoy conocemos como Drúmbalo Melquisedec no nació con ese nombre. Su nombre real era Bernard Perona. Nacido en Estados Unidos, a mediados del siglo XX. Antes de convertirse en una figura espiritual, tuvo una vida bastante común. Estudió arte. Se interesó por la geometría, la percepción y más adelante por la física, aunque no dentro del ámbito académico formal. El cambio llegó cuando, según él mismo relata, tuvo una serie de experiencias profundas que lo llevaron a concluir algo radical. Que las antiguas civilizaciones, como Egipto, Mesopotamia o incluso culturas precolombinas, poseían un conocimiento geométrico mucho más avanzado de lo que creemos. Un conocimiento que no solo explicaba la forma de las cosas, sino la conciencia misma. Fue entonces cuando adoptó el nombre Drúmbalo Melquisedec. Una referencia simbólica a la figura bíblica de Melquisedec, asociada al conocimiento eterno y sagrado. A partir de los años 90, Drúmbalo comenzó a dar talleres por todo el mundo y a publicar libros que se volverían enormemente influyentes. El más famoso, El antiguo secreto de la flor de la vida. En él, propone que ciertos patrones geométricos no son simples dibujos, sino estructuras fundamentales del universo, presentes en toda forma de vida. Sus ideas se difundieron rápidamente en círculos de espiritualidad moderna, meditación y nuevas corrientes de conciencia. Pero hay algo importante que decir desde ahora. Aunque Drúmbalo hablaba de geometría, energía y campos de luz, sus afirmaciones no forman parte de la ciencia aceptada, ni de las matemáticas académicas modernas. Su trabajo se mueve en un terreno distinto, el de la experiencia personal, el simbolismo y la interpretación espiritual. Y justo ahí, en ese punto entre lo antiguo y lo moderno, entre la geometría real y el significado simbólico, es donde comienza lo verdaderamente interesante. Porque para entender sus ideas, primero debemos responder una pregunta clave. ¿Qué es realmente la geometría sagrada? Para Drúmbalo Melquisedec, la geometría sagrada no es solo geometría. No se trata de ángulos, reglas o ecuaciones en un pizarrón. Según él,
La geometría sagrada es el patrón base de toda la creación. Una especie de lenguaje universal que existe antes de la materia, antes de la forma, incluso antes del tiempo. En esta visión, el universo no surge del caos, sino de orden geométrico. Y ese orden se manifiesta, una y otra vez, en distintas escalas. En la estructura de los cristales, en el crecimiento de las plantas, en la forma de las galaxias, y, según él, también en el cuerpo humano. El símbolo central de todo este sistema es la llamada flor de la vida. Un patrón formado por círculos iguales, que se intersectan entre sí, siguiendo una proporción precisa. A simple vista, parece un diseño decorativo. Pero para Drúmbalo, la flor de la vida contiene dentro de sí todas las formas geométricas fundamentales. De ellas se derivan figuras como la semilla de la vida, el cubo de Metatrón y los llamados sólidos platónicos, formas que desde la antigüedad han sido asociadas con los elementos de la naturaleza. Según su interpretación, estas figuras no son símbolos al azar. Son etapas del proceso de creación. Como si la realidad se fuera desplegando paso a paso, siguiendo una secuencia geométrica. Incluso va más lejos. Drúmbalo afirma que estos patrones no solo describen la forma del universo, sino que están directamente relacionados con la conciencia humana. Aquí aparece uno de sus conceptos más conocidos: el Merkaba, un campo geométrico de energía que, según él, rodea al cuerpo humano y puede activarse mediante respiración y meditación. Para sus seguidores, activar el Merkaba significa recordar quiénes somos y reconectar con niveles más profundos de conciencia. Pero es importante decirlo con claridad. Todo esto pertenece al ámbito de la espiritualidad y el simbolismo. No existe evidencia científica de que la flor de la vida sea un código de creación, ni de que el Merkaba sea un campo físico medible. Aún así, estas ideas han tenido un impacto enorme, porque, reales o simbólicas, plantean una pregunta poderosa. ¿Y si la geometría no solo describe el universo, sino que también le da sentido? Para responder eso, necesitamos separar una cosa de la otra: la geometría como herramienta científica y la geometría como lenguaje espiritual. Y justo ahí es donde entramos al terreno más delicado. Hasta aquí, hemos visto qué propone Drúmbalo y por qué sus ideas resultan tan atractivas. Pero ahora toca hacer algo importante: separar lo que es geometría real de lo que es interpretación espiritual. Primero, lo que sí es real. La geometría existe. Los círculos, los triángulos, los sólidos platónicos son objetos matemáticos bien definidos, con propiedades claras y demostrables. También es cierto que muchos de estos patrones aparecen en la naturaleza, en cristales, en panales de abejas, en estructuras moleculares, en espirales de crecimiento. Aquí no hay misterio. Son consecuencias de leyes físicas y matemáticas. Ahora, aquí es donde cambia el terreno. Cuando Drúmbalo afirma que la flor de la vida es el código original del universo, o que el Merkaba es un campo energético activable, entramos en otro ámbito. Hasta hoy, no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones. No hay mediciones. No hay experimentos reproducibles. No hay modelos físicos aceptados que confirmen la existencia del Merkaba o de una energía geométrica consciente. Esto no significa que las personas
que encuentran valor en estas ideas estén equivocadas. ¿Significa algo más sutil? Que estas enseñanzas funcionan como símbolos, no como teorías científicas. Y aquí pasa algo interesante. La mente humana siempre ha usado símbolos para explicar lo que no comprende del todo. Antes de la ciencia moderna, usábamos mitos, dioses, figuras sagradas. Hoy, muchas de esas preguntas siguen ahí. Y la geometría sagrada, para muchos, se convierte en una forma moderna de hablar sobre el orden, el sentido y nuestro lugar en el universo. El problema aparece cuando el símbolo se presenta como ciencia, porque la ciencia exige pruebas y el mito solo significado. Entender esta diferencia no destruye el misterio. Al contrario, lo vuelve más honesto, porque nos permite apreciar estas ideas por lo que realmente son: una mezcla de geometría real, espiritualidad contemporánea y una profunda necesidad humana de encontrar patrones en el caos. Y quizá esa búsqueda dice más sobre nosotros que sobre el universo mismo. Tal vez la pregunta nunca fue si la geometría sagrada es ciencia o solo símbolo. Tal vez la verdadera pregunta es otra. ¿Por qué estas ideas siguen apareciendo una y otra vez a lo largo de la historia? ¿Por qué los seres humanos, desde las cavernas hasta los laboratorios modernos, buscamos patrones en todo lo que nos rodea? Trumbull o Melchizedek no nos dejó ecuaciones comprobables, ni teorías aceptadas. Nos dejó algo distinto. Una forma de mirar el universo, como si tuviera sentido, como si no estuviéramos aquí por accidente. Y eso, real o no, explica por qué sus ideas siguen vivas. Porque la geometría, más allá de los números, nos recuerda algo profundo. Que incluso en el caos, somos capaces de imaginar orden. Que incluso en la oscuridad, trazamos círculos alrededor del fuego para contar historias. Y quizás eso sea lo verdaderamente sagrado. No las formas, no los símbolos, sino la necesidad humana de comprender y de recordar que estamos conectados. Gracias por acompañarme en este viaje al umbral de la fogata.